Y con este fresco vamos a abrir la ventana para que ingrese fresco, pero también para que esta ventana nos permita mirar hacia afuera. ¿Qué va pasando en el mundo? Y como siempre lo hacemos de la mano de los que saben. Y convocamos a los que saben. Y convocamos a esta hora a nuestro amigo, colega y quizás uno de los que mejor nos enseña a poder pensar en lo que pasa en el mundo, nuestro colega Tadeo Castiglione, a quien le damos la bienvenida. Hola Tadeo querido, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, querido Bruno, un saludo para vos, para toda la audiencia. Y como mencionabas, más que para abrir la ventana y agarrar fresco, más para ventilar algunas cuestiones internacionales de los últimos acontecimientos. Vienen pasando cosas bastante importantes. Lo bueno es que esto queda todo registrado. Nosotros lo vamos subiendo al canal de YouTube de Rayo Media, donde vamos anticipando, ¿no? Muchas veces te has ido anticipando, Tadeo, a todo lo que fue aconteciendo después, meses después, ¿no? Como esta cumbre que se dio entre Donald Trump y Vladimir Putin, toda esta disputa que está habiendo justamente entre Rusia y Ucrania y todos los intereses que hay en el medio, la Unión Europea y todo lo que fue sucediendo. Pero mira, yo te voy a cambiar un poco la dinámica y nos vamos a venir primero hacia aquí, hacia lo que sucedió en América, porque en el programa pasado estuvimos hablando un poco, ¿no?, de las elecciones en Bolivia, todo lo que podía llegar a acontecer, que finalmente terminó sucediendo, ¿no? Los pronósticos de que el socialismo o la izquierda o en realidad Evo Morales iba a tener un golpe fuerte, producto de que, bueno, primero no puede participar y segundo, el acompañamiento del pueblo boliviano fue decayendo y se fue yendo hacia la derecha, ¿no? Podríamos decir. Según tu mirada, tu perspectiva, viene ahora una segunda vuelta que será el balotaje entre dos personajes que parecen ser de derecha, centro derecha y desplazan por completo al MAS. ¿Cómo empieza a realizar esta transición Bolivia y por qué finalmente, luego de tantos años de izquierda, termina llegando a la derecha a Bolivia? Bien, hay unas cuestiones muy interesantes para analizar primero desde la perspectiva electoral para que tomemos dimensión de la catástrofe electoral para el oficialismo boliviano. Estamos hablando de una elección en la cual hubo una participación del 90%, es una participación muy alta, en los cuales los primeros tres candidatos, que fueron tres candidatos que van de la centro derecha a la extrema derecha, sacan más del 70% de los votos, es decir, 90% de participación, sumado los tres más del 70% de votos, demuestra claramente que el gobierno boliviano de Luis Arce, como también esa división interna con Evo Morales, no supieron representar a la mayoría boliviana, y también es algo, como bien decías, que veníamos diciendo desde el principio de año prácticamente, respecto a la crisis estructural política en Bolivia y también la crisis económica que se dio asentada con toda esta crisis política de fondo. Entonces vemos que el electorado votó masivamente en contra de una continuidad de un modelo inestable y que el ciudadano boliviano de pie buscó tal vez una seguridad un poco más certera en unos candidatos que puedan representar un poco mejor, de alguna manera, una estabilidad económica. Acá lo que está primando sobre todas las cosas es la economía por sobre cualquier política social que se pueda haber aplicado en tiempos anteriores. Algo similar tal vez a lo que sucedió también de este lado en la frontera. Ahora bien, para tener en claro, el candidato que salió primero en las elecciones bolivianas, recordemos que todavía se espera una segunda vuelta electoral, estamos hablando de Rodrigo Paz, sacó casi el 32% de los votos y probablemente sea el próximo presidente boliviano. Se destaca por una característica muy interesante que nadie lo esperaba en las encuestas y en las diferentes mediciones, que obtenga esta cantidad de votos y que pasa al balotaje. Ni siquiera estaba dentro de los favoritos para pasar al balotaje, por lo cual fue, vamos a decir, un batacazo de este candidato Paz, que representa al Partido Socialdemócrata, Demócrata Cristiano, que está ganando en esta primera vuelta electoral con un gran apoyo del voto, vamos a decir, evangélico, cristiano en muchas regiones, y de tal manera que no se esperaba. Ahora, esta persona no se identifica con una derecha, una extrema derecha,
no es Javier Milei, sino que representa más bien algunos sectores tanto económicos como también de la vieja política boliviana. Recordemos que Rodrigo Paz fue diputado, senador, alcalde. En Bolivia tiene una gran trayectoria y a la misma vez, bueno, su padre fue presidente durante 4 años, durante la década del 80 y 90, entonces estamos hablando de una familia que viene de la política, que hace política y que tiene un acento en esta convocatoria electoral con respecto a la anticorrupción, con respecto a la buena administración de los recursos, algo que, bueno, es un discurso bastante trillado y repetido por muchos partidos de derecha, pero con esta, vamos a decirlo, condimento de ser una persona neutral, supuestamente, y que tiene también sus, vamos a decirlo, no es alguien revanchista como si hubiera ganado algún otro candidato que prácticamente prometía meter preso a toda la oposición. En esto, Tadeo, ¿qué importancia tiene si realmente yo escuché las declaraciones o estuve viendo unos fragmentos de la entrevista que le hizo un medio argentino a Evo Morales, donde Evo Morales había hecho este llamado a votar de manera nula o impugnar los votos y quedó como la tercera fuerza, ¿no? Ese voto nulo o ese voto impugnado. ¿Qué importancia tiene, qué peso tiene ese voto? ¿Realmente tendrá peso ahora en el balotaje? ¿A dónde van a ir a parar ese más de medio millón o millón y medio de votos, ¿no? Que creo que es lo que dice Evo Morales que se logró en esta elección? Hay que tener en consideración, querido Bruno, cuando medimos las estadísticas, que siempre existen voto en blanco y ningún candidato se puede adjudicar al 100% los votos en blanco. Eso sería una negligencia al 100%. El voto en blanco histórico en Bolivia es de un piso de 1.200.000 en todas las elecciones que nos podemos remontar a años anteriores. Claro. Si decimos que Evo se adjudica 1,5 millones de voto en blanco más el 10% de abstención, aún así no llega a cubrir, vamos a decirlo, como para entrar a un balotaje, o incluso si hubiera sido todos esos votos a favor de Andrónico Rodríguez, que era el candidato vamos a decir, del oficialismo boliviano y quien buscaba una paz entre Evo y Luis Arce, tampoco estarían llegando al balotaje. Es decir, ese es el número de la catástrofe electoral que por ahí se está tratando de echar la culpa de quién fue responsable, si fue uno, si fue el otro, quién tiene la llave de este conflicto. Bueno, creo que ya es tarde para cualquier tipo de lamento. Lo que se va a venir va a ser un cambio estructural en la política, como política en Bolivia. Después hay que ver si logran asentar cabeza y reamarse alguna especie de fuerza popular. Aún así, Andrónico, con el 8% de los votos que sacó, recupera el porcentaje histórico del movimiento al socialismo antes de llegar a ser un partido presidenciable, es decir, antes de que gane Evo Morales en el 2006, el voto histórico, el voto duro, vamos a decirlo, del socialismo era el 8% que estarían sacando en estas elecciones. Entonces, es bastante interesante que el acompañamiento electoral del pueblo boliviano fue durante la mantención, vamos a decirlo, de un Estado próspero, y que cuando hubo problemas internos, tanto económicos como políticos, por falta de dirigencia, el voto se volcó hacia lo seguro, vamos a decirlo de alguna u otra manera. Hay que ver después cuáles van a ser los resultados en segunda vuelta electoral, si van a cumplir las promesas de campaña sobre un capitalismo para todos o platita para todos. Es la campaña que está haciendo Rodrigo Paz en estos momentos. Hay que ver cómo se logra esos cometidos y si acaso esta depositación de fe masiva del pueblo boliviano encuentra del otro lado una recepción o un fracaso total que podría llevar a un desánimo y que podría ser utilizado en próximas contiendas electorales por el movimiento al socialismo, por la gente de Evo o lo que quede de esa estructura. Recordemos también que Evo tiene condenas judiciales que no menores, en los cuales muy probablemente tenga que comparecer ante la justicia, y acá se terminó esa
un poco de paz que se podría hablar entre las negociaciones que se estaban dando entre Luis Arce y Evo Morales, aprovechando que todavía tenían el control gubernamental. Bueno, una situación que vuelve a generar un cambio, ¿no?, de rumbo en Bolivia. Veremos qué pasa a partir de ahora, ¿no?, con este cambio. ¿Cuándo es la segunda vuelta? ¿Cuándo es el balotaje? Bien, dentro de un mes es la segunda vuelta electoral y acá hay algo que yo quisiera replantear y tener bien en claro, querido Bruno, que este candidato Rodrigo Paz no es Javier Milei, es más similar a el presidente de Paraguay, Peña, por si queremos tener algún paralelismo regional, Claro. respecto a lo que significa una especie de populismo de derecha, con algunos guiños hacia el pueblo, algunas bajadas de impuestos y demás, pero no estamos hablando de un partido radical o de extremo, incluso muy opositor al Fondo Monetario Internacional, al menos discursivamente, sabiendo que tiene un gran rechazo el Fondo Monetario Internacional por lo que los desastres que se hizo en Bolivia hasta el punto prácticamente de privatizar el agua de la lluvia. Démonos esa dimensión que fue la gran crisis del agua boliviana que terminó con Evo Morales en la presidencia. Entonces hay algunos factores que creo que son mucho más moderados, más que moderados yo te diría conscientes de la realidad del pueblo y que no pueden atentar contra sectores populares masivos con todo lo perjudicial que esto sería. Entonces ahí hay que tener esos aspectos bien presentes para tener un análisis mucho más completo sobre lo que está sucediendo en Bolivia. Muy bien, bueno, interesante entonces ir comprendiendo cómo también la región, los países cercanos, limítrofes a la República Argentina, empieza también a tener sus propios cambios, en este caso también virando hacia casi un mismo tipo de política. Veremos cómo se aplica ahí en el país hermano de Bolivia. Tadeo, quería cambiarte de tema, mira, y es más, te voy a cambiar directamente lo que habíamos planteado en un principio, porque, bueno, hemos ya hablado bastante de lo que está sucediendo entre Ucrania y Rusia, de todas las negociaciones que han habido en el medio, también lo que sucede en Medio Oriente con Israel y con esta intención todavía constante de seguir avanzando sobre Gaza y ya la idea de directamente tomar por completo el territorio. Hemos hablado de todo esto, pero hay otros movimientos que se van dando en el mundo y sobre todo África, ¿no? Tiene como puntapié quizás de un nuevo, me atrevo a decir, una nueva modalidad, un nuevo reorganizar que tendrá el continente y que quizás pueda diseminar, ¿no?, estas ideas que se van generando en África hacia otros lugares. Estamos hablando de un libro, ¿no?, que acaba de lanzarse que se llama Descolonizar el Horizonte y Tadeo, me encantaría que puedas hablar y comentar con respecto a este libro y qué puede llegar a pasar a partir de todo esto que está sucediendo en África y las nuevas reorganizaciones que están habiendo territorialmente ahí en el continente africano. Bien, querido Bruno, estamos hablando de un libro en los cuales, bueno, participo también como autor, un conjunto de, vamos a decirlo, especialistas en relaciones internacionales que decidimos escribir este libro sobre la realidad del África, las nuevas transformaciones que se han estado dando en los últimos años en África, revoluciones populares que van de acuerdo con esta transformación global del que siempre estamos hablando, sobre el auge de los países del sur global, sobre el auge de un mundo multipolar con múltiples polos de poder que lo hemos estado viendo. Es más, era lo que estabas describiendo, que Vladimir Putin y Donald Trump se reúnan, es reconocer que por fuera de Estados Unidos hay nuevos polos de poder con los cuales hay que negociar y que no se pueden ignorar. Y en medio de esto, los países africanos, vamos a decirlo que llevaron la vanguardia de las transformaciones de sus pueblos. Estamos hablando principalmente de los países de la región africana del Sahel, países como Burkina Faso, Níger, Mali, los cuales a través de un levantamiento cívico-militar tomaron el poder con grandes transformaciones sociales, nacionalismos en su máxima expresión, la nacionalización de los recursos, la expulsión de tropas extranjeras en sus territorios, recuperar la industria nacional, el desarrollo económico. Y en este libro tratamos de entender los causantes históricos que determinan lo que fue esta transformación actual que todavía sigue estando en boca de todos y a la misma vez
analizar cómo, si estas circunstancias se dieron en países africanos con recursos limitados, con, vamos a decirlo, todo en contra, nos demuestra que sí se puede una política de descolonización total de los pueblos, e incluso tengamos en cuenta que estas revoluciones que se dan en África, que comenzó en un país, luego se expandió a más de 3 y después otros países también, incluso por la vía electoral, cambiaron su estructura de gobierno que era bajo el dominio francés a un pensamiento más nacional africano. Estamos hablando de 5 o 6 países que cambiaron rotundamente, un giro de 180 grados la situación social interna. Estamos hablando de transformaciones en ámbitos de educación, en ámbitos de salud, en ámbitos hasta de producción nacional muy grandes, que creo que no tienen comparación en la historia reciente del África lo que se está viviendo, y todo esto lo reflejamos en este libro, con su contexto histórico, con su actualidad, con las proyecciones hacia adelante, más allá de los 1,5 millones de problemas que hay que atravesar en medio de todos estos cambios, pero que deja la puesta en entrevista de que muchas de estas transformaciones, de estos cambios que se dieron en África con todo el panorama en contra, también se pueden replicar a lo largo del sur global, con mucho más facilidades que lo que se dio en el África moderna. Entonces esto deja también la puerta entreabierta de qué podría ser de cada uno de nuestros países si en vez de tener una dependencia exterior subordinada a cualquier potencia, podría tener un cambio pensando en argentino, vamos a decirlo de esa manera, como para que podamos entender de que si se defendieran los intereses nacionales, se podrían llegar a grandes cambios. Tenemos los ejemplos internacionales, siempre decimos que una persona sabia, inteligente, aprende de los demás, tanto claro, de los errores como de los aciertos. Totalmente. Y bueno, más así en política internacional, poder comprender los hechos, la evolución de los acontecimientos, también nos podría llegar a permitir, tomar medidas para estas transformaciones también a nivel nacional. Ahora, Tadeo, estas transformaciones que se dieron en África, algunas se han hecho a través de una intervención militar, ¿no? De una intervención armada. Yo creo que por estos lados, por esta región, las intervenciones armadas tienen una mirada negativa, ¿no? Por todo lo que sucedió detrás de cada intervención o cada toma de poder a través de las armas, ¿no? Que se han realizado acá. ¿Qué diferencias pueden llegar a haber entre lo que está sucediendo en África y lo que pueda llegar a suceder si es que en algún momento sucede por el lado de América? Digamos, ¿está la posibilidad, es permeable América de que se pueda descolonizar, pero de una manera, no sé si decirlo democrática, pero de una manera más pacífica, si se quiere? Hay que entender, y en eso explicamos bastante en el libro, que lo que resultó como levantamientos militares en África fue la opción final luego de catástrofes tras catástrofe. Ya habían habido golpes de estados en estos países, ya había una gran inestabilidad encima, ya era ingobernable la situación, cuando un grupo de jóvenes oficiales, con el pueblo detrás pidiendo de manera continua estas transformaciones, estos cambios, toman el poder. No es que se da de la noche a la mañana y no es que se da por un capricho de un general con ansias de poder, aupado desde el exterior, que fue lo histórico en nuestra América Latina, por ejemplo. Lógicamente, cada hecho es único e irrepetible a nivel internacional debido al contexto histórico, debido a la situación social. Hay que analizar siempre todos estos aspectos. Por eso es imposible replicar el modo de la llegada al poder, pero sí lo que se puede replicar, que es lo que tratamos de destacar en el libro, son las transformaciones sociales que se pueden dar a base de un pensamiento nacional propio. Lógicamente no están dadas las condiciones y nosotros rechazamos de manera absoluta cualquier tipo de sí, toma abrupta, eso siempre hay que dejarlo en claro. Pero a lo que vamos y a lo que apuntamos es sobre esta perspectiva de pensar en que
aquellas transformaciones que muchas veces se nos venden que son imposibles, que no se pueden aplicar en el siglo XXI, que son ideas viejas, bla, 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 muchas veces tienen su eco, su funcionalidad en otros lugares del mundo que, vamos a repetirlo, nosotros aquí en Neuquén o en cualquier provincia donde estemos contamos con infinitas más capacidades y recursos que lo que se dio en África, pero en África pudieron y acá estamos dando vuelta siempre sobre las mismas cuestiones, sobre los mismos pozos y baches en las calles, entonces hay algunas cuestiones que tal vez tenemos que abrir el panorama, pensar cómo funciona realmente el mundo, hacia dónde está girando, porque no es únicamente África, sino que lo del África también es un rebote de las potencialidades económicas del sudeste asiático, por ejemplo, de las transformaciones económicas que se han venido dando, y a la misma vez recordemos que estos países africanos no es que están subordinados a ninguna potencia, porque incluso muy críticos hacia China, incluso le pusieron varios puntos rojos a Rusia respecto a nosotros no queremos ayuda humanitaria, queremos la transformación de nuestros países. Entonces, bueno, hay que saber también jugar tajantemente en los aspectos internacionales, lo cual siempre es destacable. Y estas transformaciones, en el caso africano, recordemos también, muy militarizado, muy de caudillos, de señores de la guerra, eso es algo muy social que tienen impregnado y que eso también es un condimento y un condicionante al por qué se llegó en África a través de esa manera al poder, y también, bueno, comprender las diferencias étnicas, culturales entre África y América Latina siempre es importante. Qué interesante, ¿eh? Interesante realmente poder comprender cómo se dan otros movimientos en otros lugares, pero que, como decís vos, ¿no? Se pueden aplicar ciertas cuestiones de manera social y que se pueda comprender que un país con soberanía política, con soberanía económica, con soberanía territorial puede crecer y evidentemente en África queda demostrado. Descolonizar el horizonte es el libro que nos permite conocer justamente estos movimientos en África. ¿Cómo pueden hacer aquellos interesados que quieran tener este libro y comprender un poquito de un continente que quizás parece relegado, ¿no? Dentro de todo este movimiento mundial, pero que empieza a tomar una relevancia realmente mucho más importante que hace tiempo atrás? ¿Cómo pueden hacer los amigos que quieran obtener este libro? Bien, actualmente se están haciendo las presentaciones en Ciudad de Buenos Aires y en La Plata, donde se puede conseguir en diferentes bibliotecas y librerías. En el caso de acá de Neuquén, se pueden contactar conmigo personalmente a través de las redes sociales y bueno, le vamos a acercar algún ejemplar. Como está recién lanzándose el libro, tiene precio de promoción de venta, entonces es bastante accesible. La idea es que pueda ser leído, comprendido y bueno, también captar algunas ideas que vienen desde el otro lado para interpretar y entender también lo que está sucediendo a nivel global. Muy interesante. Entonces, para que aquellos amigos que quieran, está el contacto, pueden escribir directamente al WhatsApp de la radio o encontrarte a vos a través de las redes como Tovarich Sur. Así lo van a poder encontrar a Tadeo a través de www.trama internacional también. Todas las opciones para poder contactarse y poder tener realmente este material que es interesantísimo, para poder comprender cómo el mundo va girando. Tadeo, como siempre, el agradecimiento por estos minutos, por reflexionar, pensar y mirar qué va aconteciendo en otros lados y que quizás algunas cosas se pueden aplicar y otras cosas mejor directamente dejarlas pasar. Muchísimas gracias, querido Bruno, como siempre, excelente fin de semana para vos, para toda nuestra audiencia y como siempre a total disposición. Un abrazo muy grande. Estuvimos conversando con Tadeo Castiglione, nuestro columnista de Visión Mundial. El repaso por lo que va aconteciendo en el mundo. Estuvimos haciendo un repaso por lo que aconteció en las últimas elecciones en Bolivia. Y este interesante libro que acaba de publicarse, que pronto estará llegando las primeras ediciones por acá, por la provincia del Neuquén, tiene que ver con las batallas geopolíticas en el corazón del Sahel. Descolonizar el horizonte, geopolítica africana ante el declive occidental y el surgimiento del sur global. Interesantísimo, porque realmente muestra que hay algunas cuestiones cuando uno...